Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer este precioso capítulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a sacarlo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En el que sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. Piense usted lo que fuera usted si no tiene esqueleto. No tendría ni forma ni movilidad. Por eso, cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de los crucificados, no le quebraron las piernas a Jesucristo, porque está escrito: hueso no quebrantaréis de él. Y la iglesia es el de Cristo. Entonces es un cuerpo que no debe tener ningún hueso quebrado. Aleluya. Y lo que estructura la iglesia es la doctrina. Por eso los primeros discípulos perseveraban en 4 cosas fundamentales:
Perseveraban, número uno, en la doctrina de los apóstoles. Número dos, en la comunión unos con otros. Número tres, en el partimiento del pan. Y número cuatro, en las oraciones. Y el resto del capítulo y el resto del libro son resultados de esa práctica. Doctrina número uno. Los trinitarios abogan porque no se predique doctrina. Cuando hacen eventos interdenominacionales dicen, bueno, no se hable de doctrina. Por eso ellos andan buscando la unidad y nunca la van a encontrar. Pero a nosotros no se nos manda a buscar la unidad, sino guardar la unidad. Porque se busca lo que no se tiene, pero se guarda lo que se tiene. Y por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean siervos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia es un cuerpo, un organismo viviente al que hemos sido incorporados por la obediencia al Evangelio. Noten que la iglesia nació con 120 y el discurso o el sermón de apertura, de inauguración de la iglesia que fue encomendado a Pedro, cuando él proclamó este mensaje de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y ascensión al cielo y el derramamiento de su espíritu, cuando la gente oyó esto, preguntaron, ¿qué haremos? Y ya ustedes saben la respuesta. Y el discípulo, el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas. La iglesia es la congregación de los salvos, la compañía de los redimidos. Para ser iglesia hay que ser salvo. El que no ha obedecido el evangelio, así viva en el templo, no es iglesia. La gente coge unos conceptos. Comúnmente se dice, vamos a la iglesia, nos encontramos en la iglesia cuando se está hablando del templo. Entonces la gente afuera cogen esas ideas, pero no. La iglesia es un cuerpo. Es un organismo viviente que nació el día de Pentecostés con 120, al que se agregaron 3,000, luego se agregaron 5,000, y luego la multitud de los discípulos crecía, y aún los sacerdotes, que no eran los curas, sino los sacerdotes levitas, obedecían a la fe. ¡Aleluya! Entonces, ese cuerpo se estructura con la doctrina. Lo primero es precisamente la doctrina. La falta de esto trae muchas consecuencias. Voy a citarle algunas. El libro de los Jueces, que es un periodo de 450 años, fue un periodo de caídas y levantadas. Y la razón de esa situación, de esa inestabilidad, lo dice el último versículo del libro de los Jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth, que es el que sigue, dice, hubo hambre en la casa de pan.
Belén es la casa de pan. Hubo hambre en la tierra y Noemí, su marido y sus hijos emigraron a Moab y allí perdieron todo. Se murió el marido, se murieron los hijos y solo quedó la viuda y solo una de las nueras quiso acompañarla. Por eso cuando escuchó que Dios había visitado la casa de pan, regresó y dijo: no me llamen Noemí, que quiere decir placentera, llámenme Mara, que es amargura, porque me fui llena y he vuelto vacía. ¿Cuál era la causa de todo eso? El siguiente libro, capítulo 3, verso 1. En aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. En aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. La visión la produce la palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios, no hay visión. Puede haber visión humana, que es diferente. Y precisamente haciendo mención de la que dijo el hermano Reinel ayer, que prácticamente es una denuncia de las cosas que están pasando. Bueno, eso era lo que hacían los profetas. La función del profeta se resumía a dos cosas: denunciar y anunciar. Denunciar la corrupción que había en el santuario, que había en el palacio real, en la casa de los príncipes y en el pueblo, y anunciar los juicios que venían por esas condiciones. O cuando el pueblo estaba en angustia y aflicción, anunciaban las promesas para que se consolaran y esperaran en las promesas de Dios. Entonces, denunciar las cosas equivocadas en el pueblo de Dios es una función del ministro. Entonces, todo aquello sucedió por la escasez de la palabra de Dios y consecuentemente la escasez de la visión. Hay la visión del hombre y hay la visión que Dios da. El ejemplo de eso es Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, salió a ver a sus hermanos. Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en dichos y hechos. Tenía el poderío de Egipto, puesto que había sido educado para ser faraón. Y naturalmente con esa posesión y posición que tenía, pues no le era difícil, le era lógico pensar que él sería el libertador de Israel. Y dice Esteban en su discurso de los Hechos 7, que Moisés pensaba que los hijos de Israel entendían que Dios le había de dar liberación por medio de él. Esa era la visión que Moisés tenía. Pero esa no era la visión de Dios. Y es muy lógico que un joven bien educado, bien estructurado, pues piense de tal manera que él puede ser la última Coca-Cola del desierto. Y cuando a los 80 años de su vida, pastoreando las ovejas de su suegro, llegó al monte Horeb, se encuentra con la visión de Dios. Una zarza que ardía y no se consumía. Que una zarza arda en el desierto, eso no es nada raro, eso sucede todos los años, en verano. Pero que una zarza arda y no se consuma, eso sí es otra cosa.
Eso sí es un milagro. Entonces, eso fue lo que atrajo a Moisés a la zarza, y de la zarza sale la voz: Moisés, Moisés, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción y he oído su clamor y he descendido para librarlos. Pero ahí sí Moisés dice: no, Señor, no. No. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No soy hombre de palabras, soy hasta tartamudo. Envía al que ha de enviar. En otras palabras, no cuente conmigo. Esa era la visión de Dios. Le estaba mostrando una visión a Moisés de la magnitud de la liberación de Israel de la esclavitud. Entonces, lo primero es la visión, pero la de Dios, porque sin visión no hay nada. Lo segundo es el llamamiento, porque el que no ve nada, ¿llamarlo a qué? El que no ve nada, ¿enviarlo a qué? Por eso Dios le abre las puertas es a los que tienen los ojos abiertos. Pero el que no ve nada, ¿a qué llamarlo y a qué enviarlo? Entonces, lo primero en el ministerio es la visión de Dios. ¿Qué visión te ha dado Dios? ¿O qué visión tienes tú? Porque la visión del hombre es una que la valora en sus capacidades, en sus cualidades. Por eso es que hay jóvenes que piensan que son la última Coca-Cola del desierto, porque se están valorando conforme a su propia visión. Pero cuando Dios muestra la realidad, el hombre generalmente rehúsa, porque la obra de Dios es sobrehumana. No solamente eso le pasó a Moisés. Jeremías, cuando el Señor lo llamó y lo dijo que lo había escogido desde el vientre, dijo: no, Señor, si yo soy un niño, yo no sé hablar. Pero el Señor le dijo: no digas que soy niño, porque donde yo te enviaré, irás, y las palabras que yo te diré, las dirás, y yo te pondré por profeta a las naciones. Entonces, hermanos, por ahí cantamos un canto que dice: enséñame a mirar con tus ojos, enséñame a sentir con tu corazón. Los ojos están en la cabeza, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo tiene una visión clara que está en la Biblia del mundo, de Israel, de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos la visión de Dios y no la del hombre. Aleluya. Entonces, cuando hay una visión, Dios llama. Paso segundo. Primero visión, luego llamamiento. Y como Moisés no quería ir, porque figúrese, sacar a Egipto de la esclavitud, sabiendo él, porque había vivido allí, lo que era esa esclavitud. Entonces lo lógico para Moisés era rehusar, pero entonces Dios, ¿qué hizo? Le mostró el poder. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Échala en la tierra. Se tornó serpiente y Moisés huía de su propia vara. Luego le dice: mete tu mano en su seno. Es decir, no era que Moisés era gago, sino que no era elocuente. Entonces, ¿no conozco yo bien a tu hermano que habla bien? Pues Aarón será
tu profeta y tú le serás Dios en lugar de él. Entonces todo eso fue lo que convenció a Moisés de que él sí podía ir a Faraón y a liberar a Israel de Egipto. Visión, llamamiento y buscar el poder de Dios. Porque esto no se hace con recursos humanos. Esto no se hace con talentos humanos. Esto se hace con el don de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, que tenía tantos valores nacionales, culturales, de educación, de raza, entonces él, y haber sido educado a los pies de Gamaliel, el rabino más ilustre de su tiempo, él dijo: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace ministros. Y lo que hay que mirar en el ministro es eso: si hay el don. Como decía el hermano, que muchos se nos han colado. Seguramente los oficiales, como ahora los oficiales tienen las atribuciones que antes tenía el consistorio en esos aspectos, hay que examinar la visión del candidato. ¿Cuál visión tiene? ¿La de él o la de Dios? Como las personas que dicen: yo quiero que me bautice. Yo le digo: ¿y por qué quiere usted ser bautizado? Porque a veces vienen a ser bautizados porque la mujer lo tiene acosado, o la mamá, o la familia. Dice: ¿y cuándo te vas a bautizar? ¿Te vas a ir para el infierno? Y entonces la gente viene a bautizarse sencillamente por hacer caso a algunas personas que los están acosando, y no porque tienen una convicción. Así también, cuando el pastor y los oficiales de un candidato al ministerio se reúnen con ellos, no solamente deben escrutar las cualidades educacionales, las cualidades morales, sino cuál es la visión, por qué quiere usted entrar en el ministerio. Ahí vas a ver qué es lo que allá un hermano en los Estados Unidos, en esas aplicaciones, que ¿por qué quiere usted recibir esta licencia? Porque yo quiero mostrar yo quiero usar mis talentos, mis dones, mis cualidades para la obra del Señor. Sí, estaba pensando que él tenía mucho, pero no pensó en aprender. Algunos en esos formularios no ponen estudiar, ponen solamente ayuno y oración, visitar, leer la Biblia, pero no ponen estudiar la palabra de Dios, que es lo más importante para un ministro o uno que anhela ser ministro del Señor. Entonces hay que escrutar todas esas cosas para ver realmente cuál es la visión. Ahora que la iglesia es una señora iglesia, tan ilustre, tan honorable, tan grande, tan poderoso, tanto que hasta los políticos ahora sí vienen a la iglesia. Pero hermanos, la iglesia no ha llegado a ser lo que es por el favor político, ni por el favor de los trinitarios. Antes nos miraban como gallina que mira sal, como seres extraños. No, eso no está lejos, no hace mucho que nos comparaban con
con herejes, con gente demoníaca, con acciones demoníacas. Entonces, ¿por qué ahora que la iglesia llegó a ser lo que por la gracia de Dios es, sin aquellas cosas, por qué ahora vamos sencillamente por buscar un título a permitir que estas personas nos enseñen lo que tenemos que ser o lo que tenemos que hacer? Ese es el resultado de lo que el presidente ha denunciado, es resultado de esas cosas. Entonces volvamos a la palabra de Dios. La contraparte de lo que dice el libro de Jueces, de Ruth y de Samuel, está en el Salmo 68:11. El Señor daba palabra, y de los que llevaban buenas nuevas había gran multitud. Salmo 68:11. El Señor daba palabra, y de los evangelizantes había gran multitud. Lo que ha engrandecido la iglesia es eso, que creyentes y obreros y pastores que han proclamado la palabra de Dios sin alteración, aleluya, ha alcanzado miles y miles de almas para el reino de Dios. Sin palabra de Dios no pasa nada en la iglesia, y por el contrario la gente estará inclinada a hacer lo que cada uno piensa. Pero es la palabra de Dios. Aleluya. Contra la mundanalidad, ¿qué es lo que hace falta? La palabra de Dios. La mundanalidad en la iglesia es pobreza de Cristo. Pobreza de Cristo. La santificación es la santificación es fruto de la obra de Cristo. Fíjense que la palabra santificación en Romanos, que es el plan de salvación, solo está en el capítulo 6, verso 22. Ahora habéis sido hechos siervos de la justicia y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto de la justificación, porque la justificación es el acto en que Dios nos saca de la selva humana donde nacimos y estábamos todos, y nos ha puesto aparte, y allí es donde Él nos santifica. Capítulo 15 de Juan, versículo 3. Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Eso no se lo dijo el primer día, ni el primer mes, ni el primer año. Eso se lo dijo 3 años después. Lo que está escrito en San Juan 12, 13, 14, 15 y 16, todo sucedió el último día que Jesús estuvo con sus discípulos antes de ser entregado. O sea que después de 3 años de oírlo y de andar con Él, Él le dice: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y en la oración de Jesús, Juan 17, 17, dice: estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pablo le dice a los Efesios 5, 25, 26 y 27, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra. Si no hay palabra, no hay santificación. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas
en la obediencia a la verdad. Y también esto otro que les dijo, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso se lo dijo también antes de la cruz. O sea que si usted vio que esto es un portento aquí y usted dijo, no, yo tengo que entrar ahí, tenga cuidado porque eso es prerrogativa del Señor. El Señor se reservó el derecho de ser el que pone, el que envía y el que hace fructificar. Usted predica y no pasa nada, pellizquese a ver. Sí. Porque ellos salieron predicando en todas partes y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. O sea que si usted predica y no pasa nada, seguramente usted está en el lugar equivocado. Y lo importante no es ser un predicador, lo importante es estar en el lugar que Dios nos ha colocado. Eso es lo importante. Sí. Usted no se va a salvar por ser pastor. No. Antes, por el contrario, para ser pastor hay que ser salvo. Y en el mundo religioso, en el mundo bautista y en otros mundos de esos, hay ministros que no son salvos, que ni siquiera saben qué es la salvación, pero son ministros de una iglesia o de un movimiento religioso. Así que, hermanos, la doctrina es fundamentalísima, es la estructura de la iglesia. Aleluya. La doctrina es lo que enraiza, lo que cimenta, lo que estructura y hace que la iglesia tenga una forma, tenga una movilidad, tenga una capacidad como cuerpo de funcionar. Entonces no podemos dejar de un lado estas cosas. Por eso Pedro dijo, yo no dejaré de amonestaros de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, para que estéis confirmados en la verdad presente. Hay que estar confirmados en la verdad presente. La Biblia es la verdad pasada, la verdad presente y la verdad futura. Pero hay que estar confirmados en la verdad presente. Tenemos que estar ubicados donde el Señor nos colocó y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Todo lo ha hecho Dios por su palabra. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo. Nada sin Él fue hecho, y todo lo que existe y subsiste ha sido por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hermanos, tenemos que caminarle a estudiar la palabra de Dios. Yo con 55 años que voy a cumplir el mes entrante de estar leyendo la palabra de Dios, todavía estoy aprendiendo. Entonces, hermanos, aquí ni entre todos no lo sabemos todo. Ni entre todos no lo sabemos todo.
Con esto los estoy estimulando a que hagan cualquier sacrificio para asistir a los estudios programados por el consistorio. Que van a hablar de la salvación. ¿Qué nos van a hablar de salvación a los pastores? Bueno, sí hay que hablarles porque a algunos se les está olvidando. ¿Sí? Que hay que hablarles de la unicidad. Sí hay que hablarles porque algunos ya están. Allá en Bucaramanga me salió uno con que Cristo es una criatura. ¿Sí? Pero esos son consecuencias ya de estar apartado en otras formas. A veces la gente piensa que fulano de tal salió del ministerio porque cayó con una mujer. La mujer no es causa de caída del ministro, sino consecuencia. Aquel contra quien Jehová estuviere airado, caerá en ella. Cima profunda en la mujer extraña. La extraña, pues, cualquier mujer que no sea la nuestra. Cima profunda en la mujer extraña. Aquel contra quien Jehová estuviere airado, caerá en ella. Las manos de la mujer son lazos y sus dedos ligaduras. El que teme a Jehová escapará de ella, pero el pecador será preso en ella. Así que la cuestión de la doctrina, la cuestión de la ética. La ética moral y administrativa, no solamente los que son deshonestos con el dinero. El hermano Zúñiga decía, si usted no puede ser honesto con el dinero, sí. Si usted no puede vencer la tentación del dinero, ¿cómo vas a vencer la tentación de lo otro, que es más fuerte? El dinero es como un regulador. ¿Sí han leído lo que dice el Salmo 37, verso 21? Del que toma prestado y no paga, ¿dónde lo pone la Biblia? El que toma prestado y no paga, ¿dónde lo pone la Biblia? Si no sabe, Salmo 37, 21. Todas esas cositas, o esas cosas, no cositas y no cosas, van llevando a otras cosas. Entonces, la Biblia es la regla de fe, lo que debemos creer, y de la práctica lo que debemos vivir. Hermanos, si me regalan agüita. Gracias. Ya pasé la hora. Bien, hermanos, entonces todas esas cosas que se han denunciado tienen remedio, tienen solución, volcándonos a la palabra de Dios. Fíjese que en el Antiguo Testamento, esas épocas en que los reyes se desviaron y siguieron a los Baales y el pueblo se corrompió, ¿cómo resurgieron las reformas? Encontraron el libro. Y alguien leyó el libro. Y la gente se conmovió. Y se volvieron al Señor. Y Dios hizo grandes cosas. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. Volvámonos a la palabra de Dios.
seamos diligentes estudiantes de la palabra de Dios. No lea la Biblia a saltos, un poquito hoy, otro lugar mañana y así, no, así no se comprende. La Biblia es la historia sagrada y hay que leerla como tal. Así como usted leyó la historia de Colombia, la historia universal, parte por parte, así usted tiene que leer y estudiar la Biblia libro por libro. Si usted lee un libro completo, usted tiene un panorama general del por qué se escribió ese libro, para qué se escribió ese libro, cuáles eran las circunstancias del momento y, en fin, por qué el Nuevo Testamento, otro pedacito en los Salmos. No, así usted no tiene una comprensión cabal, completa de lo que se está diciendo. Y si usted lo hace de esa manera, encontrará una mejor manera de entender el propósito por el cual eso fue escrito, cuál era la condición de los destinatarios. Le voy a dar un ejemplo para terminar. ¿Por qué dijo Jesús 3 parábolas seguidas? Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué dijo Jesús eso? El verso 1 dice: se acercaban los pecadores y publicanos a oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban dentro de sí: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿qué hombre de vosotros que pierde 100 ovejas no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta que la encuentra y la pone sobre sus hombros, y viene a sus amigos y se goza de haber recuperado la oveja? ¿Qué mujer que pierde una dracma, una joya de su matrimonio, enciende la luz y barre la casa hasta encontrarla? Cuando la encuentra, entonces reúne a sus amigos y se goza con ellas. Hubo un padre que tenía 2 hijos, y el primero, el menor, le pidió la parte de la herencia, la despilfarró viviendo perdidamente en una provincia lejana, pero al cabo del tiempo volvió en sí y dijo: me volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como a uno de tus jornaleros. Pero para sorpresa de él y de nosotros, cuando ese hijo regresó andrajoso, descalzo, flaco, arruinado, el padre lo estaba esperando y lo recibió con un abrazo, con un beso en su mejilla, sus mejillas sucias, y dijo: traer el vestido nuevo, poner calzado en sus pies. Puso anillo en su mano, matad el becerro gordo y hagamos, porque este nuestro hijo perdido ha sido salvo. Vea, Jesús usó esas 3 parábolas para corregir el pensamiento de los escribas y fariseos que lo estaban criticando, porque ellos eran los santurrones que decían: no te acerques tú a mí porque yo soy más santo que tú. Y Jesús entonces le dijo esas 3 parábolas. Algunos se ponen a pensar qué significa la oveja, qué significa el becerro, qué significa esto, otro. No, él dijo esas 3 parábolas para decirle a esos santurrones que Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya!
Entonces las cosas se dicen por algo, y hay que buscar ese algo para poder entender entonces el contenido del mensaje o de la enseñanza o de la carta o del libro, en fin. Entonces yo les invito, yo todavía soy un lector y un estudiante de la Biblia. Aleluya. Yo no tengo ningún título escolar, pero ustedes pueden ver lo que la gracia de Dios ha hecho conmigo. Eso vale más que todo lo demás. Sin desestimar la educación. La Biblia no alaba la ignorancia, no. Cuando la Biblia dice que los apóstoles eran hombres sin letra, quiere decir que no eran letrados, no eran doctores, pero no eran analfabetas. Cuando la Biblia dice que la letra mata, no se refiere a la educación, sino a la ley. La ley mata y condena. Pero no hay que poner la educación en el lugar del don de Dios. El don de Dios no le iguala a nadie. Usted tiene que llegar a esa convicción de que usted es ministro por el don de la gracia de Dios. Y ustedes, oficiales, ministros, lo que tienen que mirar en un hombre es el don de la gracia de Dios. Porque Él, que subió por encima de todos los cielos, es el que había descendido a las partes más bajas de la tierra, y habiendo llevado cautiva la cautividad, subió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo, y abrió su mano y dio dones a los hombres. Los ministros son hombres, dones dados por Dios a la iglesia. Entonces usted no es ministro del altar, sino ministro de Jesucristo por el don de la gracia de Dios. Los ministros del altar eran los levitas. Nosotros somos ministros de Jesucristo a la iglesia de Dios. Que el Señor los bendiga. Aleluya.